Bendiciones a todos y a todas los que nos acompañan una vez más en este espacio de reflexión en el camino. Tal y como establecimos en la vez anterior, hemos estado y queremos hacer un hilo de dos reflexiones con respecto al tema de Pentecostés. En la pasada reflexión, un poco así, recapitulando a vuelo de pájaro, hablábamos sobre quiénes eran estos discípulos que aquí aparecen, esta comunidad que está liderada por los discípulos de Jesús, que aparecen aquí recibiendo la promesa del Espíritu Santo. ¿Dónde y cómo estaban 50 días antes de este evento que narra el libro de los Hechos? 50 días antes que le encontramos ese relato en el Evangelio de Lucas, cuando en la resurrección Jesús les dice que se queden allí en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo, que es lo que se narra en Hechos 2. Contrastábamos entonces cómo este Dios revelado en la persona de Jesucristo, cómo es que este Dios nos mira, qué es lo que este Dios ve en nosotros. Las mismas personas atemorizadas, angustiadas, frustradas, derrotadas, sin agenda, sin propósito, acéfalos, que no sabían para dónde iban. Son las personas que aquí entonces entran a otra etapa. Se les hace partícipes de un don y su vida con eso toma un giro completamente distinto. Como la mirada de Dios siempre ve lo que nosotros no vemos, siempre ve más allá, dónde nos puede llevar. Ahora bien, dice el texto bíblico, nos narra el texto bíblico en Hechos capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, que de repente se oyó un ruido, como de un viento, una especie de viento huracanado, y narra todo un suceso extraordinario, de las apariciones, ¿verdad?, de algo que el escritor bíblico describe como unas lenguas repartidas como de fuego que se aposentaban sobre cada uno de los de la comunidad de discípulos que estaban allí. Y la gente, cuando oyeron el ruido, dice que se comenzó a aglomerar alrededor del lugar una multitud, y que la gente les oía hablar en su propia lengua. Déjenme decir algo antes de continuar con la secuencia del relato. Lucas coloca este acontecimiento en un momento, en una fecha del calendario que es bien significativa para los judíos. Es importante que volvamos a repasar esto, y los que no lo conozcan, pues que lo agarren ahí también. Porque al decir que cuando llegó el día de Pentecostés, nosotros hablamos de la llegada del Espíritu Santo, pero aquí no se refería a eso. Aquí Pentecostés, en este contexto, se refería a la culminación de las 7 semanas que se celebraban, que había celebraciones en esas 7 semanas luego de la Pascua, del día de la Pascua. Así que si usted toma la resurrección de Jesús, en este caso, ¿verdad?, la resurrección de Jesús y las apariciones de Jesús resucitado a partir de ese momento, son 7 semanas más, contando ese mismo día en que aparece, en que resucita. Así que es el día 50. Y eso es lo que significa Pentecostés en griego. Es el día 50 de esas 7 semanas de celebraciones. ¿De celebraciones de qué? De la Pascua, celebración que está asociada al pacto que hace Dios con el pueblo judío en el monte Sinaí, allá en el Antiguo Testamento. Así que aquí ahora, cuando irrumpe el Espíritu para provocar y propiciar que los discípulos fuesen investidos de un poder, de una actitud,
de una resolución en su voluntad y en su carácter para poder acometer la misión que tenían por delante, y que ese acto del Espíritu Santo tomar a los apóstoles provocó que todas las personas que estaban allí y la multitud que se aglomeraba alrededor, que eran de un montón de lugares distintos, de procedencias distintas, de costumbres distintas, de visiones distintas de la vida, pudiesen entender lo que los discípulos estaban diciendo. Porque los discípulos comenzaron a hablar en las lenguas de todas esas personas de esos pueblos allí representados. Quiere decir entonces que Pentecostés es la maravillosa noticia de que ahora ya el pacto no era solamente como lo que se celebraba aquí en la culminación de las 7 semanas estas, después de la Pascua, sino que aquí el Espíritu Santo se derrama de tal forma que está declarando la inauguración de una nueva alianza, de un nuevo pacto de Dios, pero ahora no solamente con unos poquitos, sino que era un pacto de Dios con todos los hombres y con todas las mujeres. Bendito sea Dios por eso, porque por eso es que usted y yo estamos incluidos ahí, en esa agenda, en ese guiso maravilloso que Dios comenzó ahí a cocinar y a armar, de esa diversidad que sirve como caldo de cultivo para que pueda haber otro tipo de acercamiento. Explicado qué significa Pentecostés y qué significado se le da en el libro de los Hechos, al hacerse accesible el mensaje de Dios para todos y para todas, de tal forma que todo el mundo lo podía entender. Vamos entonces a decir lo segundo. Mire, para yo no decirle todas las etnias que estaban ahí representadas, porque son incluso pueblos que ya no existen tal vez con el nombre que aparecen ahí. Usted imagínese que hay un grupo de puertorriqueños y ocurre ese evento y hay un estruendo y empieza a reunirse una multitud y da la coincidencia que ese grupo de puertorriqueños, discípulos del Señor, están en un lugar donde hay también haitianos, portugueses, franceses, italianos, árabes, alemanes, ingleses, nómbrelos, chinos, japoneses, rusos. Eso es lo que pasa aquí. Y que esa irrupción del Espíritu les permite a ese grupo de puertorriqueños. Por eso es que el texto dice con sorpresa, pero ¿acaso no son todos estos galileos, verdad? Unos simples galileos ahí. ¿Acaso no son galileos a estos a los que le estamos escuchando hablar en nuestra propia lengua? ¿Verdad? Porque no se puede confundir, y perdónenme el paréntesis, no se puede confundir la glosolar y el hablar en lenguas extrañas, que después se habla en otras instancias del Nuevo Testamento. No se puede confundir eso con el Pentecostés. En el Pentecostés es que los discípulos comienzan a comunicar el mensaje en un idioma, en el idioma que todas las personas que estaban allí lo podían comprender. Cuán diverso era ese público que comenzó a aglomerarse alrededor del lugar en el que ellos estaban. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque el Pentecostés, contrario a lo que ocurrió en la Torre de Babel, en el que los seres humanos, esa diversidad de lenguas que empezaron a hablar, la utilizaron para distanciarse, para separarse, para cada uno coger por su lado, con todas las implicaciones que eso tenga. En el Pentecostés ocurre todo lo contrario. En el Pentecostés, Dios está enviando un mensaje de que la fuerza de su Espíritu tiene como propósito el provocar un acercamiento entre la gente. Escúcheme bien, por favor. El Espíritu de Dios provocó que comenzaran a comunicarse de tal forma que los demás podían entender esa comunicación.
Y cuando entre dos seres humanos hay una comunicación en la que podemos entendernos, hay un acercamiento. Hay la posibilidad de construir otro tipo de arreglo, otro tipo de pacto de convivencia. Otra manera de vernos, de acercarnos, de mirarnos. Aún en medio de la diversidad, porque los partos, los medos, los elamitas, los romanos, los de África, los árabes, siguieron siendo lo que eran. Y los judíos siguieron siendo lo que eran. Pero en ese momento el Espíritu de Dios los acercó. Mi gente, yo sé que esto lo puede estar viendo mucha gente que es de la iglesia y mucha gente que no es necesariamente de iglesia. El Pentecostés nos regala a nosotros el lente de un criterio maravilloso, extraordinario, exquisito, para entender que donde está verdaderamente el Espíritu de Dios, se logra un acercamiento. Y en lugar de vernos de tal manera que esto del Espíritu nos sirva para decirnos a nosotros, como tristemente sigue ocurriendo, que hay unos que están allá y otros que están acá, y que este asunto y este tema del Espíritu Santo es utilizado para crear jerarquías espirituales entre unos y otros, de quiénes son más espirituales y quiénes son más santos, y con eso crear, con esas jerarquías, porque donde quiera que se construyen jerarquías hay distancia. Donde quiera que se construyen jerarquías, se amenaza con la posibilidad de que nos podamos acercar, de que podamos descubrir la riqueza del otro y de la otra. El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu de Dios que obra aquí en Pentecostés, hace absolutamente todo lo contrario de lo que ese discurso equivocado profesa. Si usted escucha a gente tomando el tema del Espíritu Santo para crear distancias, divisiones, segmentaciones, fragmentaciones entre unos y otros, o lo que yo he llamado aquí ese tipo de jerarquización espiritual, ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra el milagro de que los que antes no se entendían puedan descubrir la posibilidad de comenzar a entenderse. El Espíritu Santo provoca que los que antes no se acercaban ni con una vara larga, porque miraban al otro con duda, o miraban al otro con recelo, o con lo que sea que no sea bueno, el Espíritu Santo lo que hace es provocar que haya otra mirada, otra forma de vernos. Yo celebro el Pentecostés porque en el Pentecostés el Espíritu los niveló a todos en el mismo grado de entendimiento. Los niveló a todos. Fíjese lo que estoy diciendo. No, que yo me siento tan lejos de eso. No. El Espíritu Santo nos niveló a todos, porque dice ahí, nos narra ahí que todos se podían entender, que todos podían comprender lo que estaba pasando, lo que se estaba diciendo, y el Espíritu construyó un terreno común en el cual la gente se podía acercar y mirarse cara a cara, mirarse de otra forma. Ese es el verdadero Pentecostés. El milagro que construye puentes de entendimiento y de comunicación entre unos y otros para que esa agenda de Dios, que es buena, se haga realidad en nuestras vidas y en nuestro mundo. Pidámosle a Dios de ese Espíritu para que en nuestras vidas y en nuestro país haya un